Otra jornada donde el dólar blue marcó un récord y en el día de hoy, solamente en el día de hoy, aumentó 20 pesos y cerró la jornada a 337 por unidad. Había tocado los 338. Así es, el dólar oficial 136 pesos, el dólar turista 238 pesos, eso sin moverse, pero realmente la escalada con 20 pesos en un día es una situación muy preocupante y sobre todo por los dólares financieros, que acá Crecieron sí muchísimo hoy pegaron también. un salto exorbitante. El mercado evidentemente no encuentra aún la certidumbre que necesita para tranquilizar esta corrida que ya lleva más de 6 semanas. El dólar ahorro cerró 224 pesos, el contado con liquidación 334, llegó a 340, es decir, estuvo por encima incluso del dólar blue y el dólar bolsa 325 pesos. ¿Por qué son importantes y son mucho más importantes que la cotización del dólar blue? Porque eso sí se traslada automáticamente a los precios de la economía real, es el dólar con el que pueden operar las grandes empresas que no pueden acceder al mercado de cambios o que tienen un tope por el cepo que existe para algunas importaciones. Por eso el salto que ha dado hoy tanto el MEP como el contado con liquidación es muy relevante y las medidas a cuentagotas que vienen sacando desde el gobierno nacional. El riesgo país volvió a aumentar en el día de hoy, se ubicó en 2.838 puntos. Y esto tiene que ver con la caída de los bonos también, que en el día de hoy se cayeron un 5% en su cotización. ¿Qué pasaba hoy en el microcentro porteño? Allí en la City los arbolitos estaban convulsionados. Y esto ocurría también en las distintas sedes bancarias, donde decían que el retiro de pesos para irse al dólar blue era realmente hoy algo infernal. Hay que recordar que la brecha cambiaria del dólar mayorista con respecto al blue llega al 160%. Esto es un récord en los últimos 30 años. Y con el dólar oficial, 147. Hoy de todas maneras fue un día Sí. de muy poca operación en el mercado, con lo cual esto es realmente también preocupante. El día de menor operación en el mercado en los últimos 5 meses. Y de todas maneras el Banco Central tuvo que desprenderse de 50 millones de dólares para hacer frente a contener obviamente el dólar oficial, que es lo único que hasta ahora el Banco Central puede hacer. El dólar blue no tiene ninguna manera de controlarlo. El blue creció en 2 días 36 pesos, pero vamos a ver cómo fue la evolución de este incremento del dólar blue desde la renuncia de Guzmán. Tenemos esta curva de crecimiento. Incluso antes, Claudio, porque Sí, hoy estamos ya había parados, empezado. claro, en el 2 de julio y había empezado la corrida cambiaria ubicando al dólar blue en los 239 pesos. Esta fue la corrida de Guzmán, la que tuvo el propio ministro de Economía y que después desencadena en su renuncia por el desprendimiento masivo que hizo de títulos en Arsa, una de las empresas oficiales que asustó a todo el mercado y salieron todos a desprenderse justamente de los bonos. Pasó una semana y se ubicó allí el 9 de julio en 273. Ahí tenemos 44 pesos su incremento, ¿no? Ya con Guzmán afuera del gobierno, la crisis se agravaba y el 16 de julio llegaba a 293 pesos. Y eso que se daba en una semana en esa parte de julio, mire lo que pasó en los últimos 4 días. El 18 de julio, la cotización del dólar alcanzó los 291 pesos. El 19 de julio, 301 pesos. El 20, es decir, ayer, 317. Y el 21, hoy, 337 pesos. Antes había ocurrido en una semana la suba de 20 pesos. Hoy ocurrió solamente en un solo día, ¿no? Y esa es la espiral ascendente y descontrolada del dólar. Ismael Bermúdez está con nosotros para explicarnos qué es lo que está pasando, Ismael. A ver. Y bueno, lo que está pasando es que evidentemente hay un descontrol muy pero muy grande. Me parece que también un inmovilismo muy fuerte del equipo económico. Hoy se tomaron algunas medidas que me parece que no mueven el amperímetro. Sí. Se tomó esta medida se había tomado la medida respecto de los turistas argentinos que viajaban al exterior, con ese incremento de 10 puntos, que los propios turistas argentinos dijeron: a mí no me cambia mi decisión de viajar. Y ahora respecto de los turistas que vienen del exterior. ¿Cuál es el tema? Es que se le va a dar un dólar más alto
y van a poder cambiar hasta $5.000 por el equivalente en pesos. Ahora, sucede lo siguiente, como vos lo señalaste también al comienzo. Hasta llegar al banco a cambiar esos $5.000, el turista va a tener por lo menos 40 arbolitos antes de llegar al banco. Porque si está en un hotel, va a tener el ofrecimiento del hotel. Y después cuando sale del hotel, bueno, está lleno de arbolitos para llegar. De todas maneras, si todos los turistas cambiaran directamente en el banco, los datos oficiales, cuando no había cepo, estaban dando que entraban unos 100, 120 millones de dólares por mes de turistas del exterior que cambiaban al tipo de cambio oficial. Realmente no es una suma muy importante porque, por otro lado, los turistas argentinos que viajan al exterior se llevan mucho más, insumen o se llevan mucho más dólares de los turistas extranjeros que vienen a la Argentina. Claro, ahí está el tema, ¿no? Hoy el turista que está afuera está con un dólar a 238 pesos. Está pagando eso con la tarjeta de débito, con la tarjeta de crédito. Y el que está acá en la Argentina, que necesita un dólar para cubrirse la inflación, está pagando los 337 pesos que cotiza el dólar blue, que es el único que tiene acceso a cualquier persona que no puede acceder justamente a los 200 pesos del dólar ahorro, porque cada vez además son más las restricciones, ¿no? Por lo tanto, mira, ese número te lo indica claramente. Ya hay una diferencia de 100 pesos que está estimulando o que es una yapa que tiene el turista argentino respecto de adquirirlo en el mercado blue. ¿Por qué motivo? Porque él tiene el recargo del 35% que se llevó al 45%, del 35%, sí, 10 al 45%. puntos, al 45%, a cuenta de ganancias. Es decir, que te lo devuelven. O sea que súper él después, beneficioso estar afuera hoy. Claro, él después lo puede pedir o adjudicarlo directamente a cuenta del impuesto a la ganancia que tiene que pagar. El tema, Ismael, es por qué el gobierno no toma una medida más contundente respecto de los argentinos que están gastando los dólares afuera, ¿no? Que ahí se está viendo una diferencia muy grande y ahí sí hay una salida de divisas importante. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no se toma esa medida, que fue de alguna manera la que insinuó que podía llegar a tomar la ministra Silvina Batakis, pero parece que hay resistencia al Banco Central, no quiere un desdoblamiento Miguel Pese, y ahí se está dando un tironeo. Sí, pero pasa lo siguiente. Creo que se está haciendo una especie de desdoblamiento a cuentagotas, Sí. que lo único que hace es alentar la suba de los dólares alternativos. ¿Por qué motivo? Porque si yo veo que ahora se tomó primero una medida respecto de los turistas argentinos que viajan al exterior, ahora se toma una medida respecto de los turistas del exterior que vienen a la Argentina y cuyos efectos van a ser muy, pero muy mínimos, creo yo, respecto de la captación que pueda llegar a hacer el Banco Central de los dólares de los turistas extranjeros que vienen a la Argentina. Ahora, las cantidades de ventanillas por donde se van los dólares son muy fuertes. Primero, todo el pago de intereses de la deuda que tiene que hacer tanto el gobierno nacional como los privados, eso lógicamente está autorizado y sale al dólar oficial. El pago de los vencimientos de deuda también se hacen con dólares oficial porque eso está registrado como deuda privada en los registros del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que si no se adoptan ya un conjunto de medidas que permita a todos los operadores saber cómo va a ser la operatoria del mercado de cambios de una sola vez, Claro, y esto un de shock. fraccionado me parece que no ayuda porque lo único que hace es alentar de que pueda haber medidas adicionales respecto de otros rubros y bueno, y entonces dispara el dólar más arriba. Vamos a ir a otro tema de un aumento en el tema del pasaje de los colectivos, pero después vamos a hablar, se viene el desdoblamiento para el campo y cuánto se pagó por la energía importada en el primer semestre, Ismael. Andrea, aumento del 40% para el transporte público pasajero, los colectivos, a ver. En la zona de la AMBA, Claudio y Claro, rige a partir del
1 de agosto. Vamos a ver cómo queda el cuadro tarifario en lo que es el transporte de colectivos. Aquí tenemos alguna placa para recordar. Por ejemplo, tenemos el boleto mínimo. Pasa de 18 pesos a 25,20. El más usado, que es el trayecto que cubre de 3 a 6 kilómetros, pasa de 20 a 28 pesos. El de 6 a 12 kilómetros de 21 a 29,40. El de 12 a 27 kilómetros de 22 a 30,80. Y el de 27 a 45 kilómetros de 23 a 32,20. Se mantiene la tarifa social, por supuesto, para determinados grupos que tiene que ver con jubilados, pensionados, trabajadoras de casas particulares, veteranos de Guerra de Malvinas. Y atención con esto, también se mantiene el 55% de descuento para esos viajes combinados, ¿sí? Cuando se usa más de un medio de transporte, claro, en un lapso de 2 horas. ¿Qué pasa con los trenes? A ver, tenemos el boleto mínimo para las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín. El boleto mínimo va a pasar a costar 17 pesos con 25. Ferrocarril Urquiza, 11,25. Roca y el Belgrano Sur, 10,75. Belgrano Norte, 9,50. Y creo, Claudio, que vos tenés información de qué puede pasar con los subtes, ¿verdad? Bueno, los subtes van a estar aumentando un 40% también en la ciudad de Buenos Aires a partir de esta resolución que se publicó hoy en el Boletín Oficial, que es realmente muy inconveniente para el gobierno y muy riesgoso. Ahora lo vamos a hablar con Ismael, ¿no? El impacto que va a tener esto en el bolsillo y en la inflación, porque el kirchnerismo venía alzando la voz respecto de la suba de tarifas a la energía en un 42% en el año. Esto es un 40% así de un día para el otro en el transporte público de pasajeros. El subte, a partir de que se publicó en el Boletín Oficial la decisión del Gobierno Nacional, también va a subir. Tienen que hacer de todas maneras el proceso administrativo para llevarlo adelante, pero ya anunciaron que va a acompañar la suba del transporte automotor, así que un 40% también la tarifa del subte de Buenos Aires. Nuevamente todavía no está específicamente la fecha, pero sería a partir de agosto. Y ahí ¿Es no así? hay tarifa Sí. social en el subte. No, hay No. beneficio por mayor frecuencia, cantidad de viajes, ¿no? habitualidad. Y no se actualizaba la tarifa desde abril de 2021 en el subte. Hay que decir también un dato sobre los colectivos. La deuda que tiene el Estado con la empresa de colectivos por el aumento de costo en el primer semestre es de 18.000 millones de pesos. Y eso es lo que están reclamando las empresas. Dice, si no, no pueden seguir funcionando. Han recibido el dinero, pero con los costos hasta diciembre de 2021. En estos 6 meses les deben 18.000. El gobierno se comprometió lo antes posible a conseguir el dinero, pero lo conseguirá. La ministra está sentada en la caja, ¿no?